Bueno, si han estado ahora sí que al corriente con las predicaciones hasta ahorita de Mateo, hemos estado viendo en Mateo que a Jesús se le comenzó describiendo como el verdadero rey. Ya se le ha descrito también en ocasiones como un profeta. Luego en ocasiones vemos que se le describe como rey y como profeta. Y esto es porque pues al final de cuentas Jesús es ambas cosas. Pero si así que al leer Mateo no nos habíamos dado cuenta de que Jesús es rey y que su reino es diferente a los del mundo, pues ahorita va siendo más claro porque va a empezar a hablar en parábolas que precisamente se tratan acerca del reino de Dios. Y tenemos que entender que estas historias en conjunto, todas estas parábolas, pues tienen que ver con, pues básicamente todo lo que ya hemos ido viendo en la historia del Evangelio. Es básicamente como un resumen hasta cierto punto. Y señalan hacia algo que pues todavía falta por llegar. Tenemos que empezar a vivir el reino ahorita, pero obviamente el reino no está completo hasta que pues no venga Jesús. Aquí en particular pues vamos a ver que las parábolas y más adelante incluso van a empezar a hablar de un juicio futuro y nos va a advertir acerca de ese juicio. Después de ese juicio pues es cuando ya Dios establecerá por fin ese reino completo sin pues ninguna raíz de maldad ahí en esa nueva creación. Y ese es el tipo de historias que pues, los israelitas ya habían escuchado por años, lo habían leído pues incluso en los profetas. Y pues los israelitas ansiaban que llegara ese día en el que obviamente pues todo el mal fuera ya quitado por completo y que se estableciera el reino de Dios. De hecho apenas hace ratito la canción que pidió esta Carla de la cosecha, precisamente habla de esa esperanza de que ya sea el día de la cosecha para que pues ya no haya maldad y ya el reino de Dios esté establecido. Ese mensaje se predicaba en sinagogas, lo estudiaban constantemente y esperaban que pues ese día nuevo en el que Dios como agricultor pues iba a cosechar los campos, como lo había descrito Isaías o Jeremías o los demás profetas, pues por fin llegara a cumplirse. Obviamente estamos hablando del día en que pues ellos esperaban que Dios redimiera a su pueblo del exilio, los liberara de la opresión, que los liberara del pecado que los había llevado a ese exilio. Pero la historia que Jesús cuenta aquí pues no es exactamente tal vez lo que esperaban. No era la historia de Dios cosechando a Israel por fin. No era la historia de Dios restaurando a la nación, llevándolos a esa gloria que habían soñado. No era la historia de la liberación de Israel de la opresión de Roma. Más bien se pone a hablar como quien dice, de otra cosa, usando la misma analogía de cosecha que siempre habían estado esperando, pero ya no está hablando de esa liberación de Roma. Jesús en ese sentido estaba siendo confuso para ellos. Su historia incluso de Jesús es de fallo y éxito, ¿no? Algunas semillas sí salen, otras no, y era como de, pues espérate tantito, nuestra esperanza es que todo va a crecer, ¿no? Todo va a salir bien. Y por eso Jesús usa la frase, el que tiene oídos que oiga. Como Mario lo parafraseó luego, ¿no? No se hagan pato. Literalmente esa frase significa pongan atención. Es una forma de decir de Jesús, ya sé que lo que voy a decir no es obvio, así que pongan mucha atención a lo que voy a decir, piénsenle, échenle coco, es gratis. Y precisamente pues es lo que tenemos que hacer, poner atención a lo que está diciendo, discutirlo incluso tal vez entre nosotros y pues echarle coco a lo que nos está enseñando. Muchos de nosotros ya estamos bien familiarizados con esta parábola, la hemos escuchado ya ser predicada muchísimas veces. Casi siempre la hemos analizado como la historia de que algunos reciben el evangelio y otros pues no. Y se usa mucho de hecho como si fuera un sermón evangelístico. Pero con lo que hemos dicho anteriormente acerca de la esperanza de una cosecha, de la esperanza que tenía Israel, podemos ver que para los judíos este tipo de historia de siembra pues era algo común y era la historia de una esperanza de una restauración. Por ejemplo, algunos de los judíos entendían esta parábola como la historia de Israel, pero codificada. Esta parábola, pues ellos entendían que las semillas era la historia de cómo Dios había enviado reyes, había enviado profetas, había enviado sacerdotes, pero ninguno de ellos tuvo éxito, ninguno de esas semillas creció. Y ahora iba a enviar a alguien que sí iba a crecer, que sí iba a dar fruto. Como en cualquier campo, pues algunas semillas se desperdician, pero por fin una da fruto. Y eso era buenas noticias para los judíos. Palabras buenas noticias pues son la palabra evangelio. Y así como alguien que siembra un árbol, pero no vive lo suficiente para
pues tal vez verlo crecer completamente, disfrutar su sombra, disfrutar tal vez la fruta que dé. Jesús ve hacia el pasado, ve hacia las semillas plantadas del reino de los cielos, ahí ahora sí que tiempo del Antiguo Testamento, de las semillas de los profetas que hablaron, de lo que los santos oraron que llegara, de lo que gente fiel estudió por tal vez muchos siglos que venían las escrituras, y que esperaban con ansias pues esa venida del reino, y que habían muerto antes de que llegara ese día. Y aquí a la orilla del agua, como empezó aquí el texto aquí de Mateo 13, Jesús le está diciendo a los discípulos que ese día había llegado por fin. Y muy probablemente ellos estaban pensando pues que el reino de los cielos era algo, pues tal vez que simplemente declarabas de, sí, ya empezó, y pues ahora hay que ir a pelear las batallas para que se cumpla. Por eso es que había muchos movimientos revolucionarios en ese entonces, porque lo que esa era la esperanza. Va a venir alguien a predicarnos que el reino de Dios se establece y vámonos a la guerra contra Roma. Y hay que ganar esa guerra. Y obviamente, pues si ganabas, pues significa que Dios te había dado la victoria, ¿no? Pero Jesús no los está animando a ninguna revolución. Y eso es lo que los está sacando de onda. Por eso los discípulos preguntan, pues ¿por qué estás hablando en parábolas? O sea, ya mejor dinos claro, ¿agarramos la espada o no? O sea, ¿cuál es el punto de esto? Y Jesús contesta otra vez más confusamente, ¿no? Se pone a citar del libro de Isaías. Y en esta cita la gente reaccionó de una forma negativa a las palabras de Isaías. El Israel del tiempo de Elías, pues era un Israel malo, eran duros de corazón. Y aunque el mensaje de Isaías prometía salvación, pues también prometía juicio. Y en varias ocasiones Isaías menciona que pues muchos iban a crecer como árboles de gran altura, pero que iban a ser cortados por Dios, porque no eran buenos árboles. Pero que en algún punto iba a venir un retoño, un vástago, una pequeña semillita que iba a comenzar a crecer. ¿Cuál era esa semilla? Pues era Jesús. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo con esto? Pues que su reino es diferente a los reinos del mundo, porque Él es un rey diferente. Muchos habían salido con gritos de revolución y violencia y habían terminado pues sin causar impacto alguno. Habían acabado muertos nada más y ya. Jesús iba a hacer las cosas de una forma pues diferente. Y Dios estaba cosechando en Israel pues nuevamente. Estaba sembrando pues una nueva gente a través de Jesús. Pero eso no era lo que los israelitas esperaban. Y esto pues sí debería de ponernos a reflexionar tal vez un poco. Tal vez como lo pregunta el teólogo Tom Wright, ¿estamos listos para lo inesperado? Corremos también el peligro de decidir con tanta firmeza lo que Dios debe de hacer en nuestras vidas o lo que debe de hacer en nuestras iglesias o en nuestro mundo, que nos volvemos ciegos y sordos cuando Él intenta decirnos que en realidad se ve bastante diferente. Muchas veces yo creo que estamos igual de ciegos que los israelitas. A veces incluso cuando hablamos es de, no, pues Dios por algo hizo las cosas y es que Él tiene un propósito para esto y casi siempre el propósito que Dios tiene es el que yo quiero que tenga. Y cuando no sucede así, pues nos agarra desprevenidos porque, ay, ¿qué pasó? ¿Qué no era ese el propósito? Y eso es precisamente lo que Jesús está enseñando. Muchas veces nuestra voluntad, nuestros propósitos, pues no son lo mismo que Dios tiene planeado. Si estamos nosotros en sintonía con Él, pues no debería ser tanta sorpresa. Pero si nos agarra en sorpresa, pues es precisamente porque tal vez no estamos bien alineados a Jesús. Y ciertamente para los discípulos, pues esto fue difícil. Pónganse en su lugar un momento. Algo que creíste toda tu vida como algo cierto, de pronto es puesto de cabeza. Las cosas no eran como pensabas y tienes que decidir ahora, ¿sigues en el engaño o cambias de idea? Y la verdad que nos hace libres pues es precisamente cuando aprendemos a deconstruir lo que erróneamente creíamos. O sea, derrumbar lo que creíamos, pero hay que empezar a reconstruir con lo que Jesús nos enseña. Y esto es lo que procede a explicar Jesús aquí en la parábola. Muchas de las parábolas de Jesús parecen laberintos. Te puedes perder fácilmente en lo que está tratando de explicar. Pero para poder entender sus parábolas como en un laberinto, pues tienes que saber dos cosas. Primero tienes que saber dónde estás en el laberinto. Y tienes que saber a dónde vas. En este caso, pues sabemos que en un laberinto pues es al centro. Si no sabemos ni siquiera dónde estamos, pues tenemos un problema porque estamos bien perdidos. Y entonces, así como en los laberintos, pues hay muchas formas de perderse. Pero solamente un camino es el que nos lleva al lugar correcto. Acabamos de ver la reacción, ¿no?, de muchos
aquí en esta explicación de que precisamente estaban perdidos o que no estaban de acuerdo con lo que Jesús estaba diciendo. Pero Jesús sabe que de entre esos pues va a haber alguna semilla que sí va a producir fruto. De eso se trata esa parábola. Pero los discípulos esperaran que esto sucediera de una forma rápida, de una forma dramática. Ya llegó Jesús, ya empezó a hablar del reino, pues ya va a pasar. Y de una vez, ¿no? Que suceda. Pero ¿qué enseña una parábola que tiene que ver con una cosecha? ¿Cuánto tarda el proceso de sembrar y cosechar? Depende de lo que sembremos, ¿no? Pero puede tardar muchísimo. Como una palmera, ¿no? Sí. Un árbol de mango. O sea, ahí esas son algo que tal vez algo tiempo corto. Como dice Valdo, si lo que estamos tal vez sembrando son palmeras para sacar cocos, Un mango. un mango, Tarda como también 3, 4 tardan. años para dar fruto. Entonces el proceso de cosecha puede ser algo muy largo. Entonces la parábola que nos está enseñando Jesús tiene que ver más con la paciencia de Dios, no necesariamente con quién sí sale bien, quién salió mal. Tiene que ver con la paciencia de Él. Si Dios quisiera, podía declarar un día en específico, en un par de semanas, a partir de ahorita y decir, no, pues voy a llegar ese día y traer su justicia sobre el mundo. Pero si lo hiciera así, pues toda la humanidad sería condenada, tal vez a final de cuentas. Precisamente entre las creencias judías se encontraba ese pensamiento de que Dios retrasaba su acto final para que la gente tuviera tiempo de arrepentirse. Y también nos lo dice así Pedro, ¿no? En 2 de Pedro 3:9 nos dice que el Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que vengamos al arrepentimiento. Si Dios actuara rápido, ¿quién se salva? Tendríamos un problema. Por eso esta parábola es importante en el contexto de los que están escuchando a Jesús. Ellos llevaban años esperando la cosecha. Y Jesús les dice, no, pues apenas empezó la siembra, apenas estamos empezando a aventar la semilla. Las semillas apenas están creciendo y ya vamos a ir pudiendo ver quién es quién realmente es un buen árbol de fruto y quién es hierba. Algunos van a permitir tal vez que el maligno arrebate lo que se sembró. Algunos parecen emocionarse con el evangelio, pero cuando el evangelio comienza a exigirles algo, pues rápidamente demuestran que la palabra nunca echó raíces en sus corazones. Es el tiro de la cruz. No, está muy lejos. Sí, no, está muy lejos. Está muy pesada la cruz. En algunos, pues la palabra tal vez sí echó raíz, pero luego permiten que otras cosas echen raíz también en sus corazones. Tal vez el trabajo, las caguamas, los amigos, los paseos. Y como los espinos... Quiere bajar el moto. y como los espinos, pues ahogan la palabra, y ya la palabra no da fruto. Algunos tal vez experimentamos cada una de estas cosas en diferentes etapas de nuestras vidas. Tal vez en algún punto nosotros fuimos esa semilla en las piedras, tal vez en algún punto de nuestra vida fuimos esa semilla en el camino. Pero podríamos ser esa semilla que da pues un buen fruto. Pero muchas veces también la semilla obviamente la semilla se siembra y a uno decide qué semilla hacer, ¿no? Sí. Más bien porque si sabes que estás entre las piedras que te estás moviendo y que no te echan tus raíces, pues muévete por otro lado y échate tus raíces para que... Sí, aquí Sí. Literal, la fruta, era eso de uno también. Sí. literal no somos semillas que te dejan Y ahí te quedaste, ¿no? Sí, estáticas. Tú te puedes mover, ¿sabes? Yo quiero tierrita, déjame más para acá, quiero echarme tierrita, agüita, quiero fertilizarme, déjeme junto con esto que... donde está más húmedo, ¿no? Para que... Es como lo que, incluso la analogía que usaba Pablo ahí con los de Corintios, ¿no? Que ponían el pleito entre Apolos y él decía, no, pues uno sembró y el otro regó, el que da el crecimiento es Dios, pero ustedes deciden qué semilla ser. y muchas veces decidimos ser pues la mala semilla. Todas estas formas que se mencionan aquí, excepto la semilla buena, pero todas estas formas son pues formas de estar perdidos en el laberinto. No encontramos el camino correcto, no llegamos al centro. Y deberíamos de preguntarnos, ¿estoy atorado en alguna de esas? ¿Estoy en peligro de tener alguna de estas reacciones hacia el evangelio? Y si estoy teniendo una de esas, pues como dice Mario, como dice Chive, pues tenemos que cambiar de dirección. Y como vimos, no siempre va a ser la forma en cómo pensamos las cosas. Dios trabaja de formas inesperadas para nosotros, porque nuestro entendimiento previo pues puede estar equivocado. Debemos a veces destruir
y reconstruir nuestras ideas conforme a Jesús. Debemos de producir fruto si no queremos ser arrancados y quemados. Parafraseando a un teólogo que se llama Stanley Hauerwas, dice que a veces estamos tan enfrascados en crear estrategias para crear entretenimiento que atraiga a gente a la iglesia, que cuando llegan las persecuciones o cuando llegan las dificultades, pues se van, porque nunca les enseñamos lo que significa ser un discípulo. Algunos cristianos incluso no pueden imaginar tal vez que hay tensión entre ser un cristiano y ser mexicano. A veces pensamos que tienes que ser las dos y no hay problema. Y vamos a ver ocasiones en donde ser mexicano va a ser un conflicto para ser cristiano. A veces tenemos a cristianos de izquierda peleando con cristianos de derecha por libertades, asumiendo que esa libertad es una condición necesaria para el discipulado. Y precisamente eso es estar perdido en el laberinto. Al contrario, una iglesia que se ha hecho más chica probablemente es la mejor tierra que puede haber para que el evangelio eche mejores raíces. Así que no hay que agüitarnos tal vez a veces por el tamaño que tenemos. En ocasiones hay que podar. Ahorita la pandemia, quiera o no, ha podado a muchas iglesias. Sabemos quiénes ahora sí son los que se quedan y quiénes son los que no. Y es por eso que una leída rápida de las escrituras en una iglesia, o tal vez una leída rápida en la casa, pues no es suficiente. Debemos de tener cuidado de asegurarnos que la palabra del reino pues esté echando raíz realmente en nuestras vidas. Habrá piedras que vamos a tener que quitar de la tierra en la que es nuestra vida. Va a tener que haber ciertos espinos que hay que arrancar de nuestras vidas. Pero escuchar nos llevará a entender, y entender nos va a llevar al camino correcto, al centro. Entonces, pues ahora sí que para reflexionar en la semana, ¿cuáles son algunas de esas piedras que les están estorbando en sus vidas, que están estorbando el evangelio? ¿Cuáles son algunos de esos espinos que tal vez tienen que arrancar de sus vidas para que el reino realmente eche raíz en sus corazones? ¿Qué es lo que estorba en sus vidas para que Dios trabaje por medio de ustedes?